¿Sobre qué estás edificado? ¿Sobre qué estás edificado? Y queremos hacerle una llamada a un experto, él es ingeniero civil, calculista, experto en cálculos, para que nos hable qué debe tener en cuenta un constructor para poner los cimientos. Escuchen bien, a un experto vamos a hacer la llamada, por favor, el ingeniero civil Cristian Driaza. Gracias. Bueno, para hacer voy a hablar en términos meramente técnicos, es lo que se me ha pedido. Para hacer un edificio, una edificación, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de suelo en el cual se va a construir la cimentación o el fundamento de este edificio. Además, hay que tener en cuenta el uso que se le va a dar a ese edificio, porque con ese uso, sabiendo el uso del edificio, se sabe qué tipo de cargas va a estar recibiendo el tipo de suelo con el cual se hará la cimentación. También, si el edificio va a ser muy alto, con eso se tiene en cuenta si hay que diseñar un tipo de adicional de resistencia sísmica, ¿sí? Que sea sismo resistente. Aclaro también algo, no se dice antisísmico, porque el edificio sí recibe el sismo. Antisísmico es cuando no recibe, y si hay un sismo, él sí lo recibe, pero lo resiste, entonces se dice sismo resistente. Entonces, cuando vean en los noticieros que alguien dice antisísmico, dice, está mal empleada el término. La palabra correcta es sismo resistente, o sea, sí recibe el sismo, pero lo resiste. Y lo otro es si el edificio va a ser muy alto, como por ejemplo el Burj Khalifa de Dubái, que es el edificio más alto del mundo en este momento, tiene 828 metros de alto más o menos, lo investigué esta mañana. Ese edificio tiene un diseño especial para resistir el viento, porque a esas alturas lo que más puede hacer mover el edificio y hacerlo caer es las grandes presiones de viento, las grandes fuerzas de viento a esa altura. Entonces, todos esos son los parámetros que hay que tener en cuenta para diseñar la cimentación, lo que va abajo en el edificio. Muy bien, démosle un aplauso a nuestro experto en esta mañana. Y quiero decirles, muchachos, la ingeniería civil es una de las más cotizadas y no hay mucha gente, no sé por qué le pegamos a unas o a dos ¿cómo se llama? Carreras y le pegamos y le damos a esas dos que ya están, que mejor dicho, hay que exportar de esas carreras. La ingeniería civil, con todas estas infraestructuras que necesita nuestro país y nuestra ciudad, ingenieros civiles, póngase, tomen en cuenta eso ustedes, muchachos que van a salir a buscar carrera. Sí, es pesada, ¿verdad? Es una ingeniería poco pesada, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuántos estamos leyendo Mateo, el libro de Mateo? Los separadores de este mes, los separadores, ¿verdad? Ustedes los tienen, los separadores para seguir la lectura. Y vamos a ir al capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7. Vamos a leer versículo 24 al 27. En alguna de sus Biblias habla de los dos cimientos como título de esta porción. Y de ahí pues, el que hayamos aprovechado los conocimientos de Cristian. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues, diga yo soy un cualquiera. Digo, yo soy uno de estos, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga, no solo oír, además de oír, hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y se hace el loco, digo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? La arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó. Y además de caer fue grande su ruina. Cuando Cristian nos estaba hablando, lo primero que él dijo, el terreno sobre el cual se edifica. El terreno. Y aquí hay dos tipos de terreno. Y debe ser que no hay más sino dos. Y la verdad es que no hay más sino dos. Así como hay dos reinos, así también dos tipos de terreno. O edificamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio, lo construimos sobre la roca. ¿Quién es la roca? O sobre la arena. ¿Quién es la arena? Diga, mi yo. Sobre mí. O sobre Cristo o sobre mi personalidad. O sobre Cristo o sobre mi sabiduría. O sobre Cristo edifico mi vida, mi familia, mi negocio. O sobre mi propia prudencia. Sobre Cristo o sobre mí. Tiene Jesús, Él es la roca de mi vida, de mi familia, de mi negocio, de mi empresa. Él es la roca, o seré yo sobre quien estoy tratando de edificar, levantar mi matrimonio, mi empresa, mi proyecto de vida, lo que sea. Solo puede haber dos tipos de terreno, de cimiento. Solo dos tipos de cimiento. Ahora, cuando Jesús dice, el que me oye estas palabras, ¿cuáles fueron esas palabras? Desde el capítulo 5, y por eso una bendición de leer la Biblia, no donde caiga, no a la ruleta rusa. Durante muchos años como cristiano, yo leí la Biblia tipo ruleta rusa. Y no es que no sirva, pero no tanto como leerla, meditarla, estudiarla secuenciadamente. Entonces donde caiga el dedo. Y entonces ¿qué dice? Entonces Judas saliendo se ahorcó. Uy, no, esa no. Ve tú y haz lo mismo. No, tampoco. Un pedacito aquí, otro pedacito allá, otro pedacito allá, no le da consistencia a nuestra edificación. Cuando Jesús dice, el que me oye estas palabras, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, es lo que se conoce como el sermón del monte, de la montaña. Y algunos teólogos, algunos entendidos estudiosos dicen que este sermón es la columna vertebral de la vida cristiana, que es la constitución del reino de los cielos. Entonces debiéramos venir con frecuencia al capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo para ver si estamos obedeciendo lo que Él dijo en ese mensaje. Si algo debiéramos testear, si algo debiéramos chequear de toda la Escritura, pues aquí tenemos un mandamiento: el que me oye estas palabras. Desde que comenzó a hablar en el capítulo 5, versículo 1, donde empiezan las bienaventuranzas. Y hoy aquí hubo un llamado adelante, los que sentían debilidad espiritual, sequedad espiritual, que pasaran para recibir ministración. La Biblia dice, la primera bienaventuranza que salió de la boca de Jesús fue: bienaventurados los pobres en espíritu. La pobreza de espíritu es la dependencia, la necesidad diaria que tenemos de Dios, no semanal. Cada domingo yo voy a la iglesia fielmente y allá recibo un tanqueo. No, esto es diario. Si queremos crecer verdaderamente, ser gente de influencia y que nuestra sal no pierda su sabor y la luz que somos no esté escondida, necesitamos con Dios
diariamente. ¿Sabe? La oración es una manera de decirle, yo te necesito. La oración, quienes dejamos de lado la oración, la búsqueda de Dios, estamos diciendo, yo edifico sobre la arena, yo me siento fuerte, yo ya sé qué es lo que se debe hacer en la vida cristiana, yo. Espero que me están entendiendo, mis amados, ¿sí me entienden esto? Ahora resaltamos que el que las oye y las hace, poner en práctica, practicar lo que conocemos. El discipulado, que es la gran comisión. Ustedes vienen y aquí de frente, espero que todavía sigan reconociendo esta casa debe ser casa de oración, casa de la presencia de Dios, pero al salir ustedes leen allá un letrero, espero que todavía sigan leyéndolo. Venimos aquí para recibir del Señor y salimos de aquí para hacer discípulos. ¿Sabe? Los discípulos se conocen porque ellos son los que hacen lo que el Señor dice. Los creyentes, los simpatizantes solamente oyen, pero no hacen. Oyen, pero tal vez hacen lo que les conviene solamente, lo que les agrada, lo que les gusta de la palabra de Dios. Yo vez tras vez digo, pareciera que tuviéramos dos Biblias en una sola. Si me han escuchado eso, ¿verdad? La Biblia que rayamos, que resaltamos. Las chicas, todas detallistas, le ponen estrellitas, caritas felices. Nosotros los hombres tenemos ahí un solo marcador, todo es verde. Pero bueno, tenemos una Biblia que es la de las promesas solamente, de las cosas bonitas, de los derechos. Pero ¿qué pasa con lo que nos rayamos? Tal vez ahí están las condiciones para que las promesas se cumplan. Tal vez ahí están los mandamientos. Los discípulos son aquellos que hacen lo que el Señor dice. Esa es una marca de los discípulos. ¿Y sabe a qué le apunta el discipulado que usted debe recibir? Y esperamos que estén recibiendo en su célula de cuidado, con sus padres espirituales, con sus líderes. Es más, usted dígale, discipúleme, mentoréeme. Tal vez el término un poco más contemporáneo del discipulado hoy es mentoréeme. Tengo necesidad en esta área, no sé, estoy trabado, estoy estancado en esta área. Por favor, háblame. ¿Qué dice el Señor en su consejo para esto en mi vida? ¿Sabe a qué le apunta el discipulado? A cerrar una brecha. Diga conmigo, brecha. Hay una brecha en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la brecha? El conocimiento que tengo y el comportamiento que vivo. Hay una brecha entre lo que conozco de parte de Dios y lo que practico. Esa brecha es la que tiene que cerrarse. Y el discipulado, el trabajo intencional de los padres espirituales, de sus líderes, apunta en que lo que usted sabe, usted lo viva. Porque si no tendremos doble estándar, seríamos hipócritas. Sabemos unas cosas pero no las ponemos en práctica. Entonces tendremos como dos vidas y esa no es la idea. Debemos ser discípulos del Señor aquí en el templo, allá en la fábrica, allá en la calle, en toda parte, discípulos de Él. Ahora, no es de la noche a la mañana que vamos a hacer todas las cosas que el Señor espera, pero sí debemos tomar una resolución de nuestro corazón. ¿En qué área de mi vida yo no estoy edificando sobre la roca? Eso se va a notar. ¿Por qué se va a notar? Porque aquí hay unos elementos que usa el Señor, iguales para el que edifica sobre la roca, iguales para el que edifica sobre la arena. ¿Qué elementos? Habla de los ríos, habla de los vientos. Y por eso fue que Cristian esta mañana buscó lo de Dubái, ¿verdad? Porque aquí el Señor se anticipó para decir de los vientos.
habla de las lluvias. Todas estas son las pruebas, las circunstancias que vivimos en esta tierra. ¿Sabe? Las pruebas tienen un propósito: revelar en qué está edificada mi vida. Las pruebas no tienen el propósito de mostrarnos sobre qué estamos edificados como personas, como familias, como empresarios, como hombres, mujeres de negocios, como empleados, como empleadores, aún como nación, como ciudad. Cuando vemos tanto desastre moral, tanto desastre familiar, solamente podemos decir, el fundamento de esa casa no es Cristo la roca, sino es la arena. Ayer me fui a motilar porque estaba un tanto melenudo. Por primera vez lo iba a hacer donde normalmente uno como que ya tiene su lugar, que ya le conocen con qué máquina le hacen esto y qué tal, todo. Pero bueno, abrieron un salón ahí cerca de donde vivimos y me fui para allá. Y bueno, saludando y hablando con la persona que se llama Angélica, esta persona, yo le pregunté, ¿tú conoces el propósito para tu vida? Esa fue la pregunta de eso que llamamos el ilumine, de eso que se habla en el entrenamiento de padres espirituales. Lance una pregunta, rompa el hielo con una pregunta a una persona aún desconocida. Era la primera vez que estaba ahí. ¿Tú conoces el propósito para tu vida? Y ella empezó a hablar, y lo que hablaba era de alguien que tenía conocimiento de las cosas de Dios. Entonces uno ya sabe por dónde más o menos seguir la conversación. Hay preguntas que de una revelan en qué está la gente. Y entonces empezamos a hablar, y ella empieza a hablarme acerca de una situación que pasó en Puerto Colombia, de un muchacho de una familia. Me dice ella, yo desconozco, no estaba aquí, pues una familia prestante, cuyo muchacho, muy buen estudiante. Ella me decía, esto lo digo, pues obviamente con el debido respeto de la familia y todo lo demás, solo porque nosotros, digamos, tengamos conciencia clara de las cosas. Un muy buen estudiante, un buen amigo. De hecho, el mejor amigo de la hija de Angélica, la peluquera, el mejor amigo de la hija era el mejor amigo de este muchacho. Luego había toda una tormenta ahí por la situación de alguien que empezó con la droga, un poquitico, poquito, hasta que ya la cosa fue tomando las dimensiones que tomó. Yo no conozco muy bien, pero me dijeron que casi que él deambulaba por la calle completamente loco, y así pensaron que estaba loco. Y bueno, entró en el estado que lo llevó a la muerte. ¿Cuántas familias están colapsadas? Vinieron los ríos, vinieron las lluvias, vinieron los vientos, y dice, cayó y fue grande su ruina, porque estaba edificada ¿sobre qué? Sobre la arena de mi propia fuerza, de mi propia capacidad, de mi yo. Por más conocimiento que tengamos, por más capacidades que tengamos, hay cosas espirituales que no podemos confrontar nosotros a menos que estemos sobre el Señor Jesucristo como nuestra roca. Así que revisa los fundamentos. Dice el Salmo 11, versículo 3, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? Dice el Salmo 11, verso 3, si los fundamentos fueren removidos, ¿qué hará el justo? Vienen sacudones en nuestra vida, y todos ellos para ver en qué estamos nosotros cimentados, en quién estamos nosotros adheridos. A veces nuestro cimiento es un líder, a veces es una persona que Dios haya usado. Por más que Dios haya usado a un pastor, a un líder, a un apóstol, por más que Él haya usado, esa persona no puede ser el fundamento por el cual tú vives. No hay ningún otro tipo de fundamento para sostenernos y estar en pie frente a los embates
de nuestra vida, de la vida diaria. Entonces recuerde, usted debe ser un discípulo, debe ser discipulado, no debe dejar de asistir a su célula de cuidado, porque allí te discipulan. Y ahí hay alguien que está interesado en ayudarte a tu vida. Y tú debes responder también. Tú debes poner también de tu parte para ser discipulado, para que tú puedas obedecer, conocer la palabra del Señor y obedecerla. Sobre lo que edifique tu vida, tu matrimonio, tu empresa, todo dependerá si permanece o desaparece. Es tan crucial nuestro fundamento espiritual que determina si algo permanece o desaparece. Es de ese tamaño, porque aquí lo dice, no cayó, permaneció la que estaba sobre la roca, pero desapareció la que estaba sobre la arena. ¿Sobre quién estás edificado? Cuando le pregunté quién es la roca, hay un capítulo del libro de Deuteronomio, capítulo 32, la roca. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 32, leamos versículo 4. Uno de los nombres de Dios es la roca. Es uno de sus nombres, una de las formas como se relacionaban. Y en este capítulo 32, 6 veces, 6 versículos, empezando en el versículo 4, se hace referencia a Dios como la roca. Este es uno de mis versículos favoritos. Una declaración. Si tú no tienes, pero yo qué le digo a Dios, dígale esto: Él es la roca. Digámoslo todos: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya. Los que aspiran al monte del gobierno, guarden ese siguiente versículo: la corrupción no es de Dios. Y todos nosotros, como para no aguantarnos más ese estado de cosas en nuestra ciudad, en nuestro país, doblar rodilla delante de Dios para decir: la corrupción de este país, la mayor plaga que tenemos, no es de Dios. Y no nos vamos a quedar conformes, porque vamos a confrontar estas cosas de la manera correcta. Pero bueno, el tema es: Él es la roca. ¿Cuántos se lo pueden memorizar? ¿Cuántos se lo pueden declarar? Tú eres la roca cuya obra es perfecta. El que comenzó la buena obra de edificar tu vida sobre la roca que es Cristo, la perfecciona cada día. Él es la roca cuya obra es perfecta. Así que cuando te mires, jovencita, jovencita, la cara en el espejo y te veas un granito, no digas: ¡qué monstruo que soy! Porque su obra es. ¿Qué debieras decirle a ese espejo? ¡Qué perfección! Aún esta nariz así es para detectar mejor los olores. Aleluya. Y no solamente la obra física, la obra espiritual, la obra en Cristo, la obra del Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces, ¿por qué dejarlo? ¿Por qué abandonarlo a Él? ¿Por qué descuidarlo? ¿Ya? ¿Por qué distraernos? Sino mantenernos enfocados. Tú eres la roca. Y la roca nos habla de fortaleza, la roca nos habla de firmeza, la roca nos habla de estabilidad. Ya vamos a ver otro versículo. Pero bueno, no vamos a pasarnos mucho del tiempo. Cuya obra es perfecta y todos
tus caminos son rectitud. Entonces cuando venga el viento, la lluvia, cuando venga los ríos de las pruebas, de las tribulaciones, de los problemas, ¿tú qué vas a decir? Yo estoy sobre la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud. Cuando el enemigo quiera decirle, pero es que Dios no es tan bueno, aquí dice, no hay ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto, sabe qué permite y por qué lo permite. Como alguien acuñó una frase, Dios en su sabiduría permite lo que puede prevenir con su poder, porque todo lo tiene bajo su control. Así que hay otros versículos ahí, ustedes pueden revisarlos. Versículo 15, versículo 18, versículo 30, versículo 31, versículo 37. 6 veces en ese solo capítulo, refiriéndose a que Jesús, a que nuestro Dios es roca de cimiento estable. Una última versículo y vamos a ir a la cena con el Señor, en la mesa del Señor. Isaías, capítulo 28, Isaías, versículo 16. Dice Isaías 28, 16, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento ¿qué? Estable. El que creyere no se apresure. Yo voy a leerles esta misma porción en otras versiones porque tiene una riqueza de confianza si nuestra vida está edificada sobre la roca que Dios puso. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Por eso nosotros no hacemos discípulos de nosotros, hacemos discípulos del Señor Jesucristo. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Señor Jesucristo. Él es la roca puesta por Dios mismo. Dice, Dios habla hoy, este mismo versículo de Dios habla hoy. Por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo, tranquilo que van a venir los ríos, las lluvias, vendrán los vientos y entonces estaremos tranquilos, confiados, que si no se mueve la roca, tampoco nosotros nos vamos a mover. El cimiento es estable. Si es Cristo Jesús, también será tu vida. Y la otra versión, que es la palabra de Dios para todos, este mismo versículo de Isaías. Por eso el Señor Dios dice esto: miren, colocaré una piedra de fundamento en Sión, piedra probada, principal, valiosa, un cimiento firme. El que confíe no se inquietará. El que confíe no se inquietará. Y en esta mañana, para la mesa del Señor, aquí dice que es una piedra probada. Fue probado en todo, conforme a nuestra semejanza. Fue probado en todo, tentado en todo. Sufrió lo mismo que tú estés sufriendo o lo que vayas a sufrir. Las mismas pruebas, las mismas tentaciones, todo lo sufrió igualmente, como tú, como yo. Fue probado de muchas maneras. Cuando leemos el Evangelio, cuántas pruebas, cuántas trampas le pusieron los fariseos y toda esta gente. Probado también aún por el Padre, probado si iba a ser fiel hasta la muerte, probado en ese huerto de Getsemaní, donde dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Probado fue en todo.
el Señor Jesús, y lo venció todo, y lo conquistó todo, y la muerte no pudo retenerlo, porque fue probado que había sido inocente, culpado de tantas personas, pero inocente delante de Dios el Padre, culpado por los fariseos, culpado por Herodes, culpado por Pilatos, hecho culpable por los hombres, pero delante de Dios sin mancha, delante de Él inocente, dice la Escritura. Y por eso el Padre lo resucitó. Que Jesús haya resucitado es la prueba de que Él fue aprobado, de que Él no podía quedarse en la tumba muerto como todos los demás líderes espirituales, todos los demás líderes que han dado origen a las religiones del mundo, todos los demás, sus huesos reposan en la tumba donde fueron enterrados, porque no fueron aprobados. Si hubieran sido aprobados, hubieran sido levantados y resucitados. Pero uno solo es el que la muerte no lo pudo retener. Uno solo es el que se levantó, sueltos las ataduras de la muerte por el poder del Espíritu Santo. Fue sacado del infierno y puesto arriba sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Y Él es el Señor Jesucristo. Él es tu roca. Sobre Él estás edificado. Sobre Él edificas tu vida diariamente. Entonces puedes en esta mañana venir a la mesa de Él. Le pedimos a las personas que vinieron por primera vez que pasen por favor a la sala VIP. Si los saludamos, si Andrés los saludó a ustedes, pasen por favor a la sala VIP. Las personas que vienen por primera vez, animen a sus amigos que vinieron por primera vez, los jóvenes que están allá. Bienvenidos, bienvenidas. La mesa del Señor es un recordatorio. Estuvimos en el Angelus Temple en Los Ángeles, el día de memoria, el Memorial Day, el día donde recuerdan a todos los soldados americanos que han caído en las luchas, en las batallas, en las guerras. Es un día supremamente importante. Yo no tenía como la conciencia, aún en la iglesia. Angelus Temple fue un lugar donde la gloria de Dios se manifestó tremendamente. De allí surgió la denominación cuadrangular, que es una denominación que está por todas partes. Una mujer rompió historia. Una mujer en los años 23 fue el 1 de enero, fue la inauguración del Angelus Temple para más de 5,000 personas. Y allí hubo una creatividad del cielo. La gente de Hollywood venía para ver qué pasaba en la iglesia y aún copiar cosas para Hollywood. Hoy en día, tristemente, la iglesia trata de ver qué hace Hollywood para ver qué hacemos en la iglesia. Allí hubo milagros, sanidades impresionantes. Y ese día del Memorial Day, día de memoria, allá en esa iglesia celebraron, hicieron memoria de los que han caído. ¿Sabe? La mesa del Señor es un día de memoria, es un Memorial Day, pero no que Él quedó caído, sino que Él murió y resucitó. Está a la diestra del Padre y su ministerio es interceder por nosotros. ¿Sabe? Además de la vida eterna que tenemos y el poder de su presencia en nosotros, su intercesión nos hace invencibles, inconquistables por el mundo.
Si el creyente peca y se debilita y todo es porque se descuida, no por otra cosa, porque tenemos alguien que intercede por nosotros. Es el Señor Jesús. Y Él volverá por segunda vez. Él regresará. Y eso lo esperamos. Maranata, el Señor vuelve por segunda vez. Y mientras Él vuelve, hacemos memoria de su muerte, de su resurrección y de su gloriosa ascensión y de su venida en gloria por segunda vez. Padre, y te damos gracias y discernimos en la mesa del Señor, discernimos el cuerpo. Discernimos que somos parte de un cuerpo, que es la iglesia del Señor, que está en todas partes, lavados con la misma sangre, que tienen a Jesús como su Señor, como su cabeza. Discernimos que pertenecemos a la iglesia de Cristo en Barranquilla, que hay una sola iglesia que se reúne en distintos lugares. Discernimos que nos necesitamos, que queremos mantener la comunión, la unidad, que nos asociamos nosotros con los pastores de la ciudad, que compartimos la oración con ellos, la mesa del Señor también en nuestras reuniones de pastores. Discernimos que no somos independientes ni autosuficientes y nos arrepentimos de toda autosuficiencia. Y oramos por la iglesia en la ciudad, para que el cuerpo de Cristo tome la dimensión de la cabeza, para que el cuerpo de Cristo en Barranquilla tenga el impacto y haga la obra que debe ser hecha, y que haya testimonio en esta ciudad y en el área metropolitana y en el departamento del Atlántico, que hay unos hijos maduros, unos hijos de Dios, unas hijas de Dios que manifiestan su gloria. Damos gracias y bendecimos a los ministros de la ciudad, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Bendecimos, Señor, tu cuerpo y esta expresión local, la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Padre, si hemos fallado a la comunión, si hemos fallado a nuestra responsabilidad como miembros de esta congregación, si hemos dejado de orar sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos y hemos pecado, si hemos hecho lo que no conviene afectando a este cuerpo, te pedimos perdón, perdónanos y danos una conciencia más clara de nuestras responsabilidades como miembros de este cuerpo, de orar por las autoridades, de someternos, de sujetarnos en amor, de respaldar la visión, lo que Dios nos ha llamado a esta ciudad y a esta tierra. Muchas gracias, Padre Dios. Podemos comer del pan con alegría de corazón.